El calor abrasador de Cartagena es un abrazo apretado, que envuelve a cada uno que atraviesa sus calles repletas de colores vibrantes y aromas exóticos. Pero, detrás de la belleza tropical, hay una realidad cruel que se despliega bajo la superficie. ¿Qué sucede cuando los sueños chocan con las barreras de la desigualdad? Cuando una vida entera de esperanza puede reducirse a un susurro, ahogada por el peso de prejuicios arraigados. Catalina, una joven inmigrante indocumentada, conoce bien esta batalla. Su historia es una intersección de amor, dolor y la lucha incesante por dignidad en un mundo que frecuentemente la ignora. Catalina es una mujer de ojos profundos y soñadores, que brilla con una esperanza casi palpable. Desde pequeña, soñaba con convertirse en diseñadora de moda, creando piezas que contaran historias y celebraran las ricas tradiciones de su tierra natal. Sin embargo, las circunstancias la llevaron a dejar su hogar en busca de una vida mejor, y ahora, se ve como empleada doméstica, luchando por sobrevivir en un país que no la acoge. Su vulnerabilidad es evidente en cada movimiento, en cada sonrisa tímida que ofrece a sus patrones. El corazón de Catalina lleva un peso invisible, un ardiente deseo de ser vista y reconocida, no solo como trabajadora, sino como mujer con sueños y aspiraciones. La ciudad de Cartagena, con sus vibrantes bugambilias, es un contraste impactante para la vida de Catalina. Mientras la belleza tropical encanta los ojos y el calor caribeño calienta la piel, las tensiones sociales se convierten en una sombra constante. Es un lugar donde la riqueza y la pobreza coexisten en un delicado equilibrio, pero donde las divisiones sociales son profundas y dolorosas. Los ricos viven en mansiones imponentes, mientras los pobres luchan por encontrar un espacio seguro para dormir. Catalina, con su manto de indocumentación, es constantemente recordada de su posición inferior, como si su existencia fuera una mancha en un cuadro perfecto. El conflicto principal de la historia comienza a desarrollarse con la introducción de Francisco, un hombre de bien que representa la cara del privilegio en Cartagena. Prometido de Luciana, una mujer que simboliza la opresión y el prejuicio, Francisco se ve dividido entre la vida que conoce y la conexión inesperada que comienza a formar con Catalina. Él es un hombre que, a pesar de su estatus, lleva una empatía silenciosa. La primera vez que sus miradas se cruzan, una chispa de entendimiento surge, rompiendo las barreras que la sociedad intenta imponer. Sin embargo, este nuevo vínculo no llega sin sus complicaciones. La furia de Luciana, que representa los valores tradicionales y la aversión a la diferencia, explota en un momento dramático, exponiendo las desigualdades que permeabilizan sus vidas. Cuando Catalina se ve forzada a abandonar la casa tras un enfrentamiento, el desespero la envuelve. La separación es más que una simple salida, es una ruptura de un sueño que apenas había comenzado a soñar. Francisco, confrontado con sus propias convicciones, enfrenta una lucha interna. Se da cuenta de que sus sentimientos por Catalina van más allá de la compasión, son amor, un amor que desafía todas las normas sociales y expectativas que le han sido impuestas. Esta revelación lo coloca en un camino de decisiones difíciles, donde cada elección puede cambiar el curso de sus vidas para siempre. Catalina, por su parte, se ve a la deriva, luchando por encontrar su lugar en un mundo que le cierra puertas. Se ve forzada a confrontar sus inseguridades y miedos, sintiendo el peso de su condición de inmigrante indocumentada. Sin embargo, incluso en medio del dolor y la incertidumbre, la determinación de Catalina comienza a moldearse. La vida le enseña que la verdadera fuerza no reside solo en resistir, sino también en levantarse tras cada caída, y ella está decidida a encontrar su camino, no importa cuán empinada sea la escalera que deba subir. A medida que la historia avanza, las preguntas se acumulan. ¿Logrará Catalina encontrar una manera de transformar su dolor en un impulso hacia el éxito? ¿Francisco se liberará de las ataduras de su estatus social para buscar un amor verdadero? Y, sobre todo, ¿cómo serán desmanteladas las barreras sociales cuando dos mundos colidan? Estas son las indagaciones que guiarán al público en un viaje emocional profundo, donde cada personaje es más que una simple figura, sino un reflejo de las luchas y aspiraciones de muchos. Así, a medida que los eventos se desarrollan, el público es invitado a reflexionar sobre sus propias creencias y prejuicios, y a preguntarse, ¿hasta dónde irías por amor? Catalina se despertaba temprano, antes de que el sol comenzara a asomarse en el horizonte.
La luz suave de la mañana se filtraba por las rendijas de la ventana, creando patrones de sombras que danzaban alrededor de su pequeño cuarto, una división apretada en la casa de una familia adinerada. Mientras se estiraba, el cuerpo aún cansado por el trabajo extenuante del día anterior, sentía la familiar mezcla de ansiedad y esperanza. Un día más comenzaba, y con él, las innumerables tareas que la aguardaban. Pero, en esa mañana, había algo diferente en el aire. Las calles de Cartagena, incluso en su rutina frenética, parecían vibrar con promesas y posibilidades. El primer desafío del día se presentó rápidamente, el desayuno. Los niños de la casa, frecuentemente inquietos y exigentes, estaban en plena algarabía, y Catalina necesitaba preparar todo en tiempo récord. El olor del pan fresco se mezclaba con el aroma del café, mientras ella se movía con gracia, tratando de no dejar traslucir su nerviosismo. La mirada desaprobadora de la patrona, siempre atenta, era un recordatorio constante de que cualquier desliz podría resultar en consecuencias desastrosas. Catalina sentía el peso de la expectativa sobre sus hombros. A cada plato que servía, a cada sonrisa forzada que ofrecía, su inseguridad crecía. Lo que deseaba era ser vista como algo más que una empleada. El deseo de ser reconocida como artista, como creadora, pulsaba dentro de ella, pero parecía tan distante como las estrellas que brillaban en el cielo nocturno. Sin embargo, en medio del caos del desayuno, surgió una pequeña Victoria, una de las niñas, la pequeña Sofía, que siempre parecía perderse en su propio mundo, miró a Catalina con admiración. ¿Podrías enseñarme a dibujar, Catalina?, preguntó, con los ojos brillando de curiosidad. El corazón de Catalina se calentó. Esa simple petición era un recordatorio de que, incluso en las pequeñas interacciones del día a día, había espacio para la conexión y la creatividad. Sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro, y le prometió a la niña que, tan pronto como tuviera un momento, le mostraría cómo hacer un dibujo de un sol radiante. Ese momento, aunque breve, encendió una llama de esperanza en Catalina. Sin embargo, la realidad pronto se impuso. Tan pronto como terminó sus obligaciones matutinas, fue llamada a una reunión con la patrona. Las palabras de la mujer fueron como cuchillos afilados: necesitas ser más rápida, Catalina. No podemos tener retrasos. Y recuerda, no puedes permitirte cometer errores. Esa reprimenda trajo de vuelta el peso de la indocumentación, un cruel recordatorio de su vulnerabilidad y de la constante vigilancia que la rodeaba. Mientras caminaba por las calles de Cartagena después del trabajo, la joven se perdió en sus pensamientos. El calor del sol la envolvía, pero la sombra de la desigualdad la seguía como un espectro. Las voces de los vendedores ambulantes, la risa de los niños jugando en las aceras, todo eso se mezclaba en un concierto de vida que, paradójicamente, la dejaba más aislada. En cada esquina, Catalina sentía la presión de la mirada de la sociedad, un recordatorio de que no era solo una mujer trabajando duro, sino una inmigrante que no tenía derechos. Fue en ese momento de reflexión que avistó a Francisco, el prometido de Luciana, parado frente a una tienda de telas. Él estaba ampliando la conversación con un amigo, pero su mirada se desvió hacia Catalina y, por un breve instante, sus almas se conectaron. Había algo en Francisco que la atraía, una ligereza en su ser que parecía desafiar las rígidas normas de la sociedad. Sin embargo, Catalina rápidamente desvió la mirada, recordando su posición y las barreras que existían entre ellos. Después del encuentro inesperado, Catalina se sentía confundida. ¿Qué era esa mirada? ¿Un simple intercambio? ¿O había algo más allí? La idea de permitirse soñar con una conexión más profunda parecía arriesgada, pero la esperanza, esa llama tenaz, no se apagaba. Recordó la promesa que le hizo a Sofía y decidió que, tan pronto como pudiera, buscaría un espacio para dibujar, para crear. Era eso lo que la mantenía viva. Los desafíos pequeños, pero significativos, comenzaron a acumularse. Ese día, decidió que no dejaría que las palabras de la patrona la desmotivaran. Cuando regresó a su habitación, tomó un pedazo de papel y un lápiz que siempre guardaba escondido. Las líneas comenzaron a tomar forma, y, con cada trazo, Catalina se sentía un poco más libre.
Dibujar no era solo una forma de expresión, era un acto de resistencia. La vida de Catalina estaba llena de contradicciones. La belleza de Cartagena contrastaba con la dureza de su realidad, y los pequeños momentos de alegría eran frecuentemente seguidos por agudas memorias de su lucha diaria. Pero estaba decidida a enfrentar los desafíos que surgieran. La amistad que comenzaba a formarse con Sofía y la conexión silenciosa con Francisco eran las semillas de un futuro mejor, y, aunque las cuestiones mayores aún acechaban, Catalina estaba dispuesta a luchar. No solo por la supervivencia, sino por la realización de sus sueños. El viaje apenas comenzaba, y aunque los obstáculos eran muchos, la determinación de Catalina era aún mayor. Después de un día intenso, Catalina se sentó en su cama, con el papel y el lápiz aún en las manos. Las imágenes comenzaban a fluir naturalmente, pero, al mismo tiempo, la presión que sentía era casi insoportable. La expectativa de ser más que solo una empleada pesaba sobre sus hombros, y la duda sobre sus capacidades artísticas se hacía presente. El dibujo del sol radiante que había comenzado a crear se convertía en una metáfora de su vida, la luz que deseaba, pero que frecuentemente parecía fuera de alcance. Esa noche, mientras el resto de la casa ya dormía, Catalina decidió que necesitaba un espacio para expresarse y conectarse con sus aspiraciones. El desafío, sin embargo, era encontrar ese espacio en medio de la opresiva rutina de la casa. Esa mañana, había notado que Sofía, con su inocencia y entusiasmo, podría ser la clave para este nuevo comienzo. Pero ¿cómo podría hacer que la amistad naciera en un entorno tan hostil e implacable? Al día siguiente, al preparar el desayuno, Catalina apenas podía contener la emoción. La idea de pasar un tiempo con Sofía, enseñándole a dibujar, era un rayo de esperanza que iluminaba su mente. Sin embargo, la realidad pronto se impuso de nuevo. La patrona entró a la cocina, exigiendo que todo se hiciera más rápido, y la presión aumentó. Las palabras de la mujer la golpearon como un puñetazo en el estómago, y Catalina se encontró en un estado de tensión constante, sin saber si podría cumplir la promesa hecha a la niña. Cuando finalmente consiguió un momento de tranquilidad, localizó a Sofía en el jardín, observando las flores. La pequeña estaba concentrada, y al acercarse, Catalina sintió una mezcla de alegría y temor. «Sofía, ¿te gustaría aprender a dibujar un sol?», preguntó, tratando de ocultar la inseguridad en su voz. Los ojos de la niña brillaron, y eso le dio a Catalina un impulso de valentía. Durante algunas horas, ambas se perdieron en trazos y colores, y para Catalina, ese momento se convirtió en un refugio, una escapatoria de las exigencias diarias. Pero lo que debería haber sido un tiempo de alegría rápidamente se convertiría en un desafío. Al regresar al interior, la patrona la sorprendió, y la furia que siguió fue abrumadora. Catalina fue llamada para una seria reprimenda, y la pequeña Sofía, asustada, se alejó. «No puedes permitirte distracciones, Catalina. Su trabajo está aquí, no en juegos con los niños», gritó la mujer. El corazón de Catalina se hundió, y la sensación de impotencia la dominó. Lo que debería haber sido un momento de empoderamiento ahora se había convertido en un recuerdo doloroso de su posición en la jerarquía de la casa. La tensión entre Catalina y su patrona creció en las semanas siguientes. Cada día, Catalina se sentía más como una sombra, siempre atenta y sumisa. Las interacciones con Sofía se volvieron raras, y la pequeña comenzó a distanciarse, como si percibiera que su amistad era indeseada. Aquella amistad, que se había presentado como un soplo de esperanza, ahora parecía ser una carga. Mientras tanto, el encuentro con Francisco aún flotaba en su mente. El recuerdo de su mirada, tan llena de vida, la hacía cuestionar si había una salida para su situación. Pero la realidad era que estaba atrapada en un ciclo sin fin de obligaciones y miedo. El mundo exterior, con sus promesas de libertad y conexión, parecía distante, casi un sueño. En una tarde particularmente difícil, mientras limpiaba la sala de estar, Catalina escuchó risas provenientes del jardín. Al asomarse por la ventana, vio a Francisco jugando con un grupo de niños. Él estaba radiante, y sus risas resonaban como música. Un impulso de valentía surgió dentro de ella. Catalina decidió que necesitaba hablar con él, incluso si eso significaba arriesgarse a ser reprendida.
Tan pronto como él se alejó del grupo, Catalina salió de casa, con el corazón latiendo descontrolado. Francisco, llamó ella, dudosa. Él se dio la vuelta, y una sonrisa iluminó su rostro. La interacción fue breve, pero llena de promesas. Intercambiaron algunas palabras, y Catalina sintió que había una comprensión en la forma en que él la miraba, como si pudiera ver más allá de su situación. Sin embargo, esa conexión también sacó a la luz nuevas inseguridades. ¿Qué pasaría si la patrona se enterara? ¿Qué pensaría Francisco de ella, una simple empleada sin derechos? Las preguntas se multiplicaban, y Catalina se encontró una vez más sumida en dudas. La amistad con Sofía y la conexión con Francisco eran un cimiento para sus sueños, pero cada paso hacia ellos estaba acompañado por un peso creciente de responsabilidad y miedo. La vida de Catalina se convirtió en un ciclo vicioso de esperanza y frustración. Con cada pequeño avance, surgía una nueva barrera. Las interacciones con Sofía se volvían cada vez más raras, y la amistad que había brotado entre ellas estaba a punto de marchitarse bajo la presión del mundo que las rodeaba. Al mismo tiempo, la presencia de Francisco, que podría traer un nuevo soplo de vida a su existencia, se transformaba en un recuerdo doloroso de todo lo que temía perder. Catalina se encontró en un punto de inflexión. Tendría que decidir si continuaría luchando por sus sueños o si se dejaría sucumbir a la presión de su realidad. La llama de la esperanza aún ardía, pero el camino hacia la realización parecía más difícil con cada día que pasaba. Así, con el corazón dividido y la determinación puesta a prueba, Catalina se preparó para enfrentar los desafíos que vendrían, decidida a no dejarse vencer por la opresión que la rodeaba. Necesitaba encontrar una manera de afirmarse, de demostrar que era más que una empleada, que era una artista, una soñadora, una mujer con derechos y deseos. Y, sobre todo, necesitaba valentía para luchar por ellos. Catalina no imaginaba que su breve interacción con Francisco desencadenaría una serie de eventos que amenazarían no solo su trabajo, sino también su propia cordura. En los días siguientes, la patrona, al percibir el brillo en los ojos de Catalina, comenzó a observar cada movimiento de ella con una mirada más crítica. Con cada tarea, la presión aumentaba, y Catalina se sentía como si estuviera siendo vigilada en cada paso que daba. El miedo a ser despedida o, peor aún, a ser expuesta a la desaprobación de la patrona, la mantenía en un estado de constante ansiedad. La presión aumentó aún más cuando la patrona decidió organizar una fiesta en su casa. Los invitados serían personas influyentes, y no podría permitir que su empleada, una simple empleada, cometiera un error frente a ellos. Catalina sabía que debía estar atenta, pero la idea de tener que presentarse como una sombra, invisible e insignificante, la angustiaba. En medio de los preparativos, la patrona exigió que también cuidara de los niños, incluyendo a Sofía, que parecía distante y triste. La pequeña, al percibir el clima tenso, apenas habló con Catalina, y cada interacción se convirtió en un recordatorio doloroso de lo que había sido su amistad. Durante los preparativos de la fiesta, Catalina no pudo evitar la comparación entre su vida y la de los invitados. Mientras ellos conversaban y reían, disfrutando de la libertad que ella soñaba, se sentía cada vez más atrapada. Por supuesto, la patrona no la dejaría participar de las festividades. El día de la fiesta llegó y, al ver a Francisco entre los invitados, su corazón se aceleró. Él estaba tan diferente, tan a gusto, mientras Catalina se sentía como una intrusa, invisible en medio de la opulencia. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando, en un momento de distracción, Catalina decidió asomarse por la ventana. Lo que vio la dejó en estado de shock. Francisco estaba conversando con una de las invitadas y sus risas resonaban por el jardín. Un manto de alegría y dolor la invadió. Era imposible no sentir un nudo en el pecho, una sensación de que la vida que deseaba estaba tan cerca, pero al mismo tiempo tan distante. En ese instante, Catalina se dio cuenta de que la presencia de Francisco no era solo un recuerdo de esperanza, sino también un reflejo de todo lo que había perdido. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado. La patrona, furiosa al darse cuenta de que Catalina se distraía, la llamó y, en un tono amenazante, la advirtió sobre las consecuencias de sus acciones. ¿No entiendes tu posición, Catalina?
Una empleada debe saber su lugar. Las palabras resonaron en la mente de Catalina y el dolor de la humillación la hizo sentir pequeña, insignificante. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, en un momento de desesperación, Catalina decidió que ya no podía soportar más esa situación. En lugar de dejarse abatir, recordó el dibujo que había comenzado a hacer. Con el corazón palpitante, decidió que necesitaba expresarse, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. Esa noche, después de que todos se fueron, Catalina tomó su papel y lápiz y se sentó en la terraza, dibujando el sol radiante que tanto deseaba. Con cada trazo, sentía un peso siendo levantado de sus hombros. Era una forma de resistencia, una afirmación de su identidad. Pero esa pequeña victoria fue rápidamente opacada cuando, al día siguiente, la patrona la sorprendió. La furia que siguió fue incontrolable. Estás ridiculizando tu posición. Eso es una ofensa. La reprimenda fue devastadora, y Catalina, sintiendo que sus esperanzas estaban siendo aplastadas, dudó si realmente había espacio para su arte, para sus sueños. El impacto emocional de esa situación fue profundo. Catalina comenzó a sentirse exhausta, no solo físicamente, sino emocionalmente desgastada. Las noches en vela, dibujando a la luz de la luna, ahora estaban siendo reemplazadas por días de tristeza y desánimo. Se preguntaba si valía la pena seguir luchando por algo que parecía tan inalcanzable. La conexión con Sofía, que antes era un faro de esperanza, parecía cada vez más distante. Mientras tanto, la patrona comenzó a notar el cambio en la actitud de Catalina. Ella se había vuelto más sumisa, más silenciosa, lo que la patrona interpretó como una aceptación de su posición. Sin embargo, lo que nadie percibía era que dentro de Catalina, una revuelta silenciosa estaba tomando forma. Comenzó a darse cuenta de que ya no podía dejarse llevar por las cadenas de la opresión. La lucha por sus sueños no era solo una cuestión de arte, sino una cuestión de dignidad. Francisco, por otro lado, comenzó a notar el cambio en Catalina. Se dio cuenta de su mirada cansada y de cómo se alejaba de los niños. Las interacciones entre ellos se volvieron cada vez más raras, y su preocupación creció. No sabía lo que estaba sucediendo, pero sentía que la llama que había encendido entre ellos se estaba apagando. La tensión entre Catalina y la patrona llegó a un punto crítico durante una nueva reunión de invitados. En medio de la fiesta, uno de los invitados hizo un comentario despectivo sobre los empleados, y Catalina, sin pensar, respondió de manera firme, defendiendo su posición y la de todos los trabajadores. El silencio que siguió fue ensordecedor. La patrona, furiosa, la llamó fuera de la sala, y Catalina sintió que estaba a punto de perderlo todo. Era una situación de vida o muerte en términos emocionales. Catalina se dio cuenta de que necesitaba tomar una decisión, continuar en esta vida de servidumbre y opresión o arriesgarlo todo por su dignidad y por sus sueños. El miedo la consumía, pero una chispa de valentía comenzaba a brillar. La idea de ser una artista, de tener una voz, se estaba volviendo más fuerte que el miedo a su posición. Con el corazón acelerado, Catalina decidió que ya no podía ser silenciada. Necesitaba levantarse y luchar, no solo por ella misma, sino por todas las mujeres como ella, que se sentían invisibles y sin voz. El momento de transformación se acercaba, y sabía que la próxima decisión que tomara podría cambiar su vida para siempre. El ambiente de la fiesta ya se había vuelto insoportable para Catalina. El eco de las risas y las conversaciones despreocupadas de los invitados la hacía sentir cada vez más aislada. La tensión en el aire era palpable, y el instante en que decidió posicionarse contra el comentario despectivo parecía estar acercándose. Esa provocación había sido la gota que colmó el vaso, la opresión que la patrona imponía, las miradas de desprecio y la constante sensación de invisibilidad se volvieron insoportables. Catalina ya no podía permanecer en silencio. Cuando la patrona la llevó fuera de la sala, el corazón de Catalina latía en su pecho como si quisiera escapar de su cuerpo. Las palabras cortantes de la patrona eran como cuchillas, pero dentro de ella, una llama comenzaba a brillar, una determinación que hasta entonces no sabía que poseía. No puedes hablar así. No somos menos que ustedes, gritó Catalina, con la voz temblorosa, pero firme.
La expresión de shock en el rostro de la patrona dejó claro que ese no era el comportamiento esperado de una empleada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los invitados, que antes estaban ocupados con sus conversaciones y sonrisas, ahora miraban a las dos, la tensión palpable en el aire. La patrona, con los ojos desorbitados, parecía luchar por encontrar palabras. Catalina, por otro lado, sintió una ola de alivio y liberación al confrontar la opresión que la asfixiaba. Ya no era solo una empleada, en ese momento, era una mujer que exigía respeto. Las emociones que Catalina experimentó en ese instante fueron intensas. Había una mezcla de miedo y esperanza, como un pájaro que finalmente logra romper la jaula. Se dio cuenta de que, al levantarse, no solo estaba defendiendo su dignidad, sino también uniéndose a todas las mujeres que, como ella, vivían a la sombra de la opresión. El acto de resistencia que había tomado en ese momento era un punto de inflexión, un grito de libertad que resonaría en su alma. La patrona, furiosa y humillada ante sus invitados, decidió que no dejaría eso impune. «Estás despedida», gritó, su voz resonando por la sala. El corazón de Catalina se aceleró, pero, paradójicamente, no había desesperación en su interior. La despido, que antes parecía una catástrofe, ahora parecía una oportunidad de renacimiento. Era el momento que necesitaba para finalmente buscar lo que realmente deseaba. A partir de ese punto, las nuevas circunstancias se desplegaron ante ella. Catalina sabía que tendría que enfrentar desafíos sin precedentes, pero la idea de ser libre, de poder finalmente dedicarse a su arte, comenzaba a convertirse en una realidad palpable. La vida que antes parecía una prisión ahora parecía una hoja en blanco, lista para ser llenada con sus colores, sus emociones y su verdad. Mientras caminaba hacia afuera de la casa, Catalina sintió una mezcla de emociones. Había alivio, pero también un peso en el corazón al dejar a Sofía atrás, una amistad que se deshizo en medio de las exigencias del mundo que la rodeaba. Sin embargo, sabía que necesitaba seguir adelante, no solo por sí misma, sino también por todas las otras mujeres que se sentían atrapadas. Su lucha ahora era por un futuro donde pudiera ser auténtica, donde su voz y su arte fueran valorados. El evento transformador no solo redefinió su relación con la patrona, sino que también encendió una nueva determinación dentro de Catalina. Comprendió que el poder de la elección estaba en sus manos y que, incluso ante la incertidumbre, había un camino por trazar. La expectativa por lo que vendría a continuación era palpable. La lucha por sus sueños podría ser ardua, pero la libertad que finalmente comenzaba a experimentar era un combustible poderoso. Con la mente burbujeante de nuevas ideas, Catalina decidió que no se dejaría abatir. El siguiente paso era encontrar una forma de expresarse, de compartir su arte con el mundo. El coraje que había despertado dentro de ella sería su aliado. El clímax de su viaje se acercaba, y sabía que no había más forma de retroceder. El futuro la esperaba, y ahora, más que nunca, estaba lista para abrazarlo con todas sus fuerzas. Las consecuencias inmediatas del acto de valentía de Catalina reverberaron en su vida de maneras que no podría haber imaginado. Al salir de la casa de la patrona, la sensación de alivio la envolvió como un manto ligero, pero pronto la ansiedad se apoderó de ella. La realidad de estar desempleada la golpeó con fuerza, y la duda comenzó a instalarse: ¿cómo se mantendría ahora? Lo que antes era un ambiente de opresión se transformó en un espacio de oportunidades inciertas. Catalina se dio cuenta de que tenía que encontrar un nuevo rumbo, y eso exigía un coraje renovado. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, la libertad que sentía era opacada por la presión de un futuro incierto. La noche estaba iluminada por luces que parpadeaban, pero para Catalina, cada destello parecía un recordatorio de la lucha que aún estaba por venir. Sabía que el acto de posicionarse había sido un hito, pero ahora se encontraba ante nuevos obstáculos que surgían como sombras en su camino. Encontrar un empleo digno en un mercado que a menudo despreciaba su arte sería un desafío titánico. Además, el miedo a la represalia de la patrona la seguía como una sombra. ¿Qué pasaría si la mujer decidía esparcir rumores sobre su despido? Catalina sentía que, por más que hubiera roto las cadenas, las heridas emocionales dejadas por años de sumisión no sanarían de la noche a la mañana. Pero,
incluso ante las incertidumbres, había una señal de crecimiento dentro de ella. Catalina comenzó a darse cuenta de que la lucha que enfrentaba no era solo sobre ella, sino sobre muchas otras mujeres que se encontraban en situaciones similares. Esta nueva perspectiva la incentivó a buscar maneras de conectarse y apoyar a otras en sus jornadas. Cada paso que daba era un paso hacia el autodescubrimiento. Su mente burbujeaba con ideas sobre cómo compartir su arte, lo que la llevó a explorar nuevas formas de expresión, como la pintura y la música, que siempre habían estado en su corazón, pero que nunca tuvieron la oportunidad de florecer. Sin embargo, la lucha interna persistía. Catalina, mientras se reponía, enfrentaba momentos de duda. La voz de la patrona aún resonaba en su mente, cuestionando su valor y sus capacidades. ¿Y si fracaso? ¿Y si nadie valora mi trabajo? Estas preguntas la atormentaban, pero la llama que se había encendido en su interior la animaba a luchar contra esos pensamientos. Reconociendo que el camino por delante estaría lleno de desafíos, decidió que no permitiría que la inseguridad la paralizara. La libertad conquistada era un logro que merecía ser celebrado, y su arte merecía ser compartido. Con el deseo de conectarse con otras mujeres y artistas, Catalina comenzó a asistir a eventos culturales y encuentros de arte, buscando apoyo e inspiración. Cada nuevo ambiente que exploraba era una invitación a la resistencia, una oportunidad para rodearse de personas que pensaban como ella y que vivían en busca de sus sueños. Aunque había dejado atrás el ambiente opresivo de la casa de la patrona, ahora enfrentaba el desafío de hacerse escuchar en un mundo que a menudo todavía desestimaba las voces femeninas. Las repercusiones de su decisión la llevaron a un nuevo ciclo de crecimiento y autodescubrimiento, pero también la pusieron en contacto con nuevas barreras. La sociedad a su alrededor aún estaba impregnada de prejuicios, y, a veces, Catalina se veía en situaciones donde era subestimada. Sin embargo, con cada nueva puerta que se abría, con cada nueva amistad que cultivaba, su determinación se fortalecía. Se estaba convirtiendo en una mujer más fuerte, más consciente de su valor y del impacto de su lucha. Con esto, la expectativa por el clímax de su viaje comenzó a formarse. Catalina sabía que la lucha aún no había terminado. Tenía sueños por realizar y, en su corazón, el deseo de transformar su dolor en poder. El siguiente paso sería encontrar un espacio para exponer su arte, un lugar donde pudiera finalmente ser vista y escuchada. La presión se intensificaba, y sentía que el momento de un enfrentamiento mayor se acercaba. Mientras la ciudad pulsaba a su alrededor, Catalina sentía que estaba al borde de una nueva era. Era hora de reclamar su lugar en el mundo, de desafiar las normas que la mantenían al margen y, más importante, de permitirse brillar. La jornada apenas comenzaba, y el futuro, con todas sus incertidumbres, parecía más prometedor que nunca. Con cada paso adelante, estaba determinada a transformar no solo su vida, sino también la vida de todas las mujeres que se sintieron invisibles. La lucha por su voz y su lugar en el mundo ahora era la lucha colectiva de todas las que deseaban ser escuchadas. Catalina había encontrado un espacio comunitario que promovía el arte local, un lugar donde artistas emergentes podían exponer sus obras y compartir sus historias. Era exactamente lo que necesitaba, un ambiente acogedor e inspirador. Sin embargo, cuando supo que la patrona había sido invitada a la inauguración, el corazón de Catalina se disparó. El miedo a un enfrentamiento la asolaba. Aquella mujer, que durante tanto tiempo había sido una figura opresora en su vida, ahora podría estar a punto de cruzarse en su camino en un momento tan vulnerable. ¿Qué diría? ¿Cómo reaccionaría? En la noche de la inauguración, Catalina se preparó con cuidado. Se vistió con una blusa que había pintado y una falda que había cosido con sus propias manos, cada costura llevaba un pedazo de su historia y de su lucha. Llegó al espacio, el corazón acelerado, y pronto se vio rodeada por otros artistas y admiradores. Las voces a su alrededor llenaban el aire de energía, pero la presencia de la patrona la hacía sentirse como una gacela en territorio de leones. El evento fluía bien, la gente admiraba las obras expuestas, y Catalina se sentía, de cierta forma, parte de algo más grande. Pero, cuando avistó a la patrona adentrarse en el lugar, su estómago se revolvió. La mujer exhibía una sonrisa que,
para Catalina, parecía más una máscara que una demostración de felicidad. La patrona había percibido su presencia y, al acercarse, el ambiente pareció congelarse. Catalina, qué sorpresa verte aquí, dijo la patrona, con una entonación que mezclaba desdén y curiosidad. Las palabras sonaron como una trampa, y Catalina sintió la adrenalina subir. Sabía que ese momento podría definir su nueva vida. La presión estaba en su pecho, pero, al mismo tiempo, un sentimiento de determinación comenzó a crecer dentro de ella. Catalina respiró hondo y decidió que no sería más la mujer sumisa que se dejaba intimidar. Sí, estoy aquí para mostrar mi trabajo, respondió, tratando de mantener la voz firme. La mirada de la patrona se estrechó, y Catalina percibió que el juego de poder estaba a punto de ser desafiado. ¿Realmente crees que tu trabajo es lo suficientemente bueno para este lugar? La pregunta venía cargada de veneno, pero Catalina sintió una ola de claridad. Era hora de confrontar no solo a la patrona, sino también a todas las voces que la habían subestimado. Sé que mi trabajo es importante, respondió Catalina, ahora con más confianza. Expresa la lucha, el dolor y la belleza de mujeres como nosotras. Y si no puedes verlo, eso dice más sobre ti que sobre mí. Las palabras salieron con una fuerza que la sorprendió. El murmullo a su alrededor aumentó, la gente comenzó a prestar atención. La tensión en el aire era palpable. La patrona, inicialmente atónita, rápidamente recuperó la compostura. No sabes con quién estás hablando, ¿verdad? Pero Catalina no dudó. La valentía que había cultivado a lo largo de su viaje ahora la impulsaba. Y tú no sabes quién soy ahora. Soy una artista, y mi voz importa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Catalina sintió la mirada de apoyo de los otros artistas y visitantes, y eso la fortaleció. No estaba sola. La certeza de que su voz era parte de un colectivo de mujeres que también luchaban la hizo darse cuenta de que la batalla no era solo personal, sino una resistencia colectiva. La patrona, ante el desafío, intentó cambiar de táctica. No irás a ningún lado sin las conexiones adecuadas, sin el apoyo necesario, dijo, tratando de revertir la situación. Pero Catalina estaba lista. Tal vez tengas razón, pero estoy aquí construyendo mis propias conexiones. Estoy rodeada de mujeres que se apoyan entre sí, y eso es más poderoso que cualquier red que puedas ofrecerme. El sentimiento de empoderamiento la envolvió por completo. La conversación, que había comenzado como un enfrentamiento, ahora se transformaba en un manifiesto de resistencia y solidaridad. Catalina miró a su alrededor y vio a otras mujeres acercándose, cada una trayendo sus historias y experiencias, cada una uniéndose a esa lucha. La patrona se daba cuenta de que su influencia se estaba desvaneciendo, y la expresión en su rostro cambiaba de desdén a una mezcla de rabia y desesperación. Catalina, entonces, decidió que era hora de dar un paso adelante. Con la determinación renovada, anunció a todos en el evento, hoy no se trata solo de arte, sino de un movimiento. Un movimiento que se niega a ser silenciado. Cada uno de nosotros tiene una historia que merece ser escuchada, y juntas somos más fuertes. Las palmas comenzaron a surgir, primero tímidas, luego crecientes, hasta que todo el salón se llenó de aplausos. La energía era contagiosa, y la patrona, en su papel de opresora, ahora se volvía insignificante ante esa unión. Catalina sintió la adrenalina correr por sus venas, la victoria no era solo de ella, sino de todas las mujeres que se sentían invisibles. El clímax de esa noche no se resumía en ganar una batalla personal, sino en conquistar un espacio para todas. Catalina se dio cuenta de que, al enfrentar a su mayor adversaria, había descubierto no solo su fuerza, sino también la capacidad de inspirar a otras a levantarse. La lucha por reconocimiento y respeto apenas comenzaba, pero ahora, cada paso se daría con valentía y unión. Ese momento se convertía en una nueva era para Catalina, llena de posibilidades y una red de apoyo que crecía cada día. El impacto emocional de esa noche reverberó no solo dentro de ella, sino en cada mujer que la rodeaba. Ya no eran solo espectadoras en sus vidas, sino protagonistas de sus historias. La lucha estaba lejos de terminar, pero la llama de la esperanza y la resistencia había sido encendida, y Catalina estaba lista para brillar.
La atmósfera en la galería cambió completamente tras el enfrentamiento entre Catalina y su jefa. El murmullo que antes llenaba el espacio ahora se veía colmado de risas y voces animadas, y las personas comenzaron a agruparse en torno a Catalina, ofreciendo elogios y palabras de apoyo. Cada apretón de manos y cada abrazo eran un recordatorio de que no estaba sola. Esta nueva red de apoyo florecía ante ella, y Catalina sintió que la soledad que la había acompañado por tanto tiempo se estaba disipando. En los días que siguieron a la inauguración, Catalina notó un aumento en el interés por su arte. Su obra, que antes solo se ocultaba en pequeños talleres, ahora estaba siendo discutida en las redes sociales y en exposiciones menores. Comenzó a recibir invitaciones para participar en eventos, talleres y, hasta, para colaborar con otras artistas. El empoderamiento que sintió esa noche reverberaba en su vida, y cada nueva oportunidad solo alimentaba su confianza. Reflexionando sobre su trayectoria, Catalina se dio cuenta de cuánto había cambiado. Recordó los momentos de vacilación en los que se sentía pequeña e insignificante, como si su voz no fuera digna de ser escuchada. Ahora, al mirar hacia atrás, veía la fuerza que siempre había llevado dentro de sí, pero que había sido sofocada por años de opresión. Las lecciones aprendidas eran claras, la vulnerabilidad no significaba debilidad y el coraje no era la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Ella entendía que la lucha no era solo personal, sino una batalla colectiva que compartía con tantas otras mujeres que, como ella, luchaban por ser vistas y escuchadas. Las relaciones que Catalina había cultivado durante esta trayectoria también evolucionaron. A medida que se conectaba con otras artistas, se dio cuenta de que cada una de ellas llevaba sus propias historias de superación y resistencia. La amistad que nació entre ellas estaba basada en un entendimiento mutuo de desafíos, y juntas intercambiaron experiencias, técnicas e inspiraciones. Era un círculo virtuoso de apoyo y solidaridad que se volvía cada vez más fuerte. Incluso aquellas que, en un primer momento, parecían adversarias, ahora se unían en torno a un objetivo común, crear un espacio donde todas pudieran brillar. Catalina, ahora más madura y segura, comenzó a organizar encuentros mensuales para artistas locales. Era un espacio seguro donde podían compartir sus obras, discutir sus luchas y celebrar sus victorias. El evento creció rápidamente, atrayendo no solo a artistas, sino también a miembros de la comunidad que deseaban apoyar el arte local. La energía que antes había sido sofocada por la opresión ahora explotaba en creatividad y colaboración. La jefa, por otro lado, vio su influencia disminuir con el paso del tiempo. Lo que antes era una presencia intimidante se había convertido en un eco distante. Catalina supo, a través de rumores, que la mujer intentaba revertir la situación, pero ahora era demasiado tarde. El arte y la voz de Catalina habían encontrado un espacio que ya no podría ser silenciado. A medida que Catalina contemplaba su nuevo papel en la comunidad artística, sintió una responsabilidad emerger dentro de ella. Comprendió que no se trataba solo de su éxito personal, sino de abrir puertas para otras mujeres que aún estaban luchando por encontrar su voz. Esta reflexión la llevó a considerar cómo podría contribuir aún más a la causa, promoviendo la inclusión y la diversidad en las artes y ayudando a crear un ambiente donde todas se sintieran valoradas. La transformación de Catalina no era solo una victoria personal, era un símbolo de resistencia y empoderamiento colectivo. Sabía que aún había mucho por hacer, pero la certeza de que estaba en el camino correcto la motivaba. Cada paso dado era un testimonio de que, a pesar de las dificultades, el arte tenía el poder de unir y transformar vidas. Ahora, al mirar hacia el futuro, Catalina se sentía lista para abrazar las nuevas oportunidades que surgían. Estaba decidida a continuar su trayectoria, no solo como artista, sino como una líder dentro de su comunidad. La lucha por la visibilidad y el respeto continuaría, pero ya no caminaba más sola. Al lado de sus amigas y colegas, cada una con su propia historia, Catalina estaba lista para desafiar el status quo y crear un nuevo capítulo para el arte local. El impacto emocional de aquella noche en la galería no se limitó solo a Catalina, reverberó en toda la comunidad. Las voces que antes eran silenciadas comenzaron a resonar y el colectivo de mujeres artistas floreció. Juntas,
no solo celebraban sus logros, sino que también se preparaban para enfrentar nuevos desafíos, siempre con la certeza de que sus historias importaban, y que, unidas, podían transformar el mundo a su alrededor. La lucha por reconocimiento y respeto continuaba, pero ahora, cada paso se daría con coraje, unión y la certeza de que el arte siempre tendría un espacio para brillar. Catalina observó con satisfacción los cambios que sus acciones habían generado no solo en su propia vida, sino también en el ambiente que la rodeaba. Las reuniones mensuales que había organizado se convirtieron en un punto de encuentro vibrante para artistas, donde la creatividad florecía y las historias de cada una se entrelazaban. Ese espacio, antes dominado por el miedo y el silencio, ahora pulsaba con la energía de mujeres que, juntas, se apoyaban y se inspiraban mutuamente. Catalina sabía que, al abrir un espacio para que otras mujeres compartieran sus experiencias, estaba contribuyendo a un cambio significativo en la comunidad artística. Entre las artistas que se reunían regularmente, estaba Clara, una talentosa pintora que, tras años de vacilación, finalmente se sentía alentada a exponer sus obras. Clara, que siempre había admirado el trabajo de Catalina, ahora se veía como parte de un colectivo en el que su voz era respetada y valorada. La transformación de Catalina había inspirado no solo a Clara, sino a muchas otras, que comenzaron a arriesgarse y a lanzarse a nuevas experiencias artísticas. El impacto positivo del valor de Catalina reverberaba, creando un efecto dominó que impulsaba la confianza entre todas las participantes. La jefa de Catalina aún intentaba recuperar su antigua influencia, pero la resistencia que antes encontraba ahora se había convertido en una fuerza colectiva. Las artistas ya no estaban dispuestas a dejarse silenciar. Catalina supo, a través de conversaciones informales, que otras mujeres se estaban uniendo para confrontar la cultura opresora que antes reinaba en la galería. Esta lucha conjunta se convertía en un símbolo de resistencia que trascendía las individualidades, revelando que la fuerza podía encontrarse en la unión. Reflexionando sobre su trayectoria, Catalina se dio cuenta de la profundidad de sus transformaciones. Las inseguridades que antes la aprisionaban estaban siendo reemplazadas por una nueva autoconfianza. Reconoció que cada paso que había dado, cada elección que había hecho, la llevaba a un futuro en el que no solo soñaba, sino que también realizaba. Las lecciones aprendidas a lo largo del camino eran un tesoro que guardaría para sí misma y para las generaciones que vendrían. Comprendió que su papel como artista iba más allá de crear, también se trataba de inspirar. Esta nueva perspectiva la llenaba de un propósito renovado. La relación de Catalina con sus compañeras artistas se solidificó en un lazo profundo de amistad y apoyo mutuo. Aquellas que antes eran vistas como rivales ahora se habían convertido en socias, unidas por la búsqueda de un espacio donde todas pudieran brillar. Catalina recordaba momentos de inseguridad, cuando la competencia parecía ser una barrera insuperable. Sin embargo, la experiencia de luchar por un objetivo común había creado una nueva dinámica, donde la colaboración superaba la rivalidad y la empatía era la base de cada interacción. Mientras observaba los cambios a su alrededor, Catalina sintió una ola de gratitud. Sabía que aún había muchos desafíos por delante. La lucha por reconocimiento y respeto no terminaría allí, pero las semillas que había plantado estaban germinando. El arte, que antes era una expresión solitaria, ahora se convertía en un grito colectivo por cambio. Esta nueva conciencia la motivó a pensar en maneras de expandir su impacto, tal vez organizando exposiciones que no solo mostraran su trabajo, sino que también elevaran las voces de otras artistas subrepresentadas. Catalina era consciente de que el camino por delante no sería fácil. La resistencia al cambio es a menudo fuerte, y aquellos que se beneficiaban del status quo no se rendirían sin luchar. Sin embargo, la fuerza que había encontrado en sí misma la preparaba para lo que estaba por venir. La certeza de que no estaba sola en su camino la fortalecía. El colectivo que había formado era una fuente inagotable de inspiración y coraje. Juntas, podrían enfrentar cualquier adversidad. Mientras se preparaba para el próximo evento, Catalina reflexionó sobre sus fracasos y desafíos. Hubo momentos en que había dudado, en que los miedos la paralizaban. Pero ahora, en lugar de dejarse consumir por esas experiencias, las abrazaba como partes esenciales de su trayectoria. Cada error era una lección,
cada obstáculo, una oportunidad de crecimiento. Esta comprensión la liberaba, permitiéndole mirar hacia el futuro con esperanza y determinación. Catalina sabía que lo que había construido era solo el comienzo. El futuro estaba lleno de posibilidades, y estaba lista para aprovecharlas. Con sus nuevas amistades y la comunidad que había ayudado a crear, se sentía más fuerte que nunca. El eco de su voz ahora se unía a muchas otras, formando un coro potente que clamaba por cambio e inclusión. Lo que antes parecía un viaje solitario ahora era un movimiento vibrante, pulsante de vida y creatividad. Mientras se preparaba para enfrentar los nuevos desafíos que vendrían, Catalina sintió una nueva claridad de propósito. Lo que había comenzado como una lucha personal se había transformado en una misión colectiva, y estaba decidida a continuar este camino. El futuro, aunque incierto, estaba repleto de promesas. Y, al lado de sus amigas y colegas artistas, Catalina estaba lista para escribir el próximo capítulo de su historia, un capítulo donde el arte y la voz de cada mujer tendrían su debido espacio para brillar. La historia de Rafael llegó a su fin, pero las lecciones que aprendió a lo largo de su trayectoria resonarían por toda su vida. Después de meses de desafíos, superaciones y autodescubiertas, finalmente se encontró en un lugar que siempre deseó, dentro de sí mismo. La transformación que experimentó no fue solo un cambio externo, sino una profunda evolución interna. Rafael reflexionó sobre sus elecciones y acciones. Había pasado por situaciones que pusieron a prueba su coraje y resiliencia, desde la pérdida de un empleo que le parecía seguro hasta la ruptura de una relación que lo dejó desolado. Pero, en lugar de entregarse al desespero, eligió enfrentar cada obstáculo con determinación. A través del dolor y la lucha, se redescubrió, aprendiendo a valorar no solo sus logros, sino también sus debilidades. Se dio cuenta de que cada error y cada caída lo moldearon de maneras que jamás podría imaginar. Al mirar hacia atrás, Rafael vio cómo sus decisiones impactaron no solo su vida, sino también la vida de las personas a su alrededor. Recordó cómo ayudó a un amigo a superar un momento difícil, compartiendo su propia vulnerabilidad. Esa conexión fortaleció la amistad y trajo a la luz un sentido de comunidad que Rafael no había percibido antes. Entendió que la verdadera fuerza reside en la empatía y en la capacidad de conectarse con los demás, una lección que llevaría consigo para siempre. El desenlace de la historia de Rafael no era solo un final feliz, sino una celebración de todo lo que había logrado. Encontró un nuevo empleo que no solo lo desafiaba profesionalmente, sino que también se alineaba con sus valores y pasiones. La nueva posición le permitió usar sus habilidades de manera creativa y significativa, y eso trajo un brillo renovado a sus ojos. Rafael también se reconectó con el arte, una pasión olvidada que ahora florecía en su vida, proporcionándole un espacio seguro para expresar sus emociones. Rafael decidió que no se conformaría más con vivir para agradar a los demás. Aprendió a priorizar su propia felicidad, entendiendo que eso no era egoísmo, sino una necesidad para vivir plenamente. Con esta nueva perspectiva, comenzó a cultivar relaciones más saludables y sinceras. Las interacciones se volvieron más auténticas y se rodeó de personas que lo apoyaban e inspiraban. Esta nueva red de apoyo fue fundamental para su crecimiento, y Rafael se sintió agradecido por cada uno que entró en su vida. El impacto de su viaje no se limitó a su vida personal. Rafael comenzó a involucrarse en proyectos comunitarios, deseando retribuir lo que había recibido. Se dio cuenta de que su historia podría inspirar a otros a superar sus propias dificultades. Al compartir sus experiencias en encuentros y talleres, vio cómo sus palabras resonaban con muchos, creando un espacio de esperanza y transformación. Esta nueva misión le dio a Rafael un propósito que nunca había imaginado, fortaleciendo su autoestima y su conexión con la comunidad. Rafael también aprendió la importancia del autocuidado. Incorporó prácticas de meditación y mindfulness en su rutina, lo que le trajo una paz interior que antes parecía inalcanzable. Esos momentos de reflexión lo ayudaron a mantenerse centrado, incluso frente a las adversidades que aún surgían en su camino. Sabía que los desafíos persistirían, pero ahora se sentía más preparado para enfrentarlos, armado con nuevas herramientas y una mentalidad resiliente. Al final de su viaje, Rafael ya no se veía como la víctima de las circunstancias, sino como el protagonista de su propia historia.
se había transformado en un ejemplo de perseverancia y esperanza. El mensaje que más quería compartir era simple, pero poderoso: cada uno de nosotros tiene la capacidad de cambiar la propia narrativa. La vida puede ser difícil, pero la forma en que elegimos responder a esos desafíos define quiénes somos. Y, al abrazar nuestras luchas y aprendizajes, podemos convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. En ese día soleado, mientras caminaba por las calles que antes le parecían tan pesadas, Rafael sintió una ligereza inigualable. Sonrió para sí mismo, agradecido por todo lo que había pasado. El viaje lo transformó, pero, más importante, ahora sabía que el futuro era un espacio abierto, lleno de posibilidades. El amor, la amistad y la fuerza interior estaban al alcance de su mano, y estaba listo para abrazar todo eso. Rafael había encontrado no solo la felicidad, sino también un nuevo sentido para su vida. El corazón de Rafael rebosaba de esperanza y gratitud. Comprendió que, al permitirse ser vulnerable y verdadero, abrió puertas que antes nunca imaginó existir. En cada paso que daba, llevaba consigo la certeza de que la vida, con todas sus complejidades, era un viaje hermoso y enriquecedor. Y, al mirar hacia el horizonte, Rafael sabía que lo mejor aún estaba por venir.